Vamos a comenzar con la ponencia inaugural que se titula El municipalismo en la historia, los retos del siglo XXI. Tenemos el placer y el honor de tener con nosotros al ilustrísimo señor magistrado Gabriel Culó Ariño, que desde el Colegio de los Marianistas de San Sebastián comenzó su formación, siendo licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, que ingresó en la carrera fiscal en el 1972, y sirvió en las fiscalías de Vizcaya y Jaén hasta enero del 80, y desde entonces se trasladó a Palencia, desempeñando la Magistratura Provincial de Trabajo y también las de Vizcaya, Madrid y el Tribunal Central de Trabajo. En 1992 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de esta provincia, en la que estuvo hasta 2002, en que fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con la presidencia de la Sala de lo Social hasta su jubilación merecida en 2017. Y creo que también hay que destacar que recibió en su día la medalla de San Raimundo de Peñaflor. Y sin más, don Gabriel, cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al señor alcalde de Barañosera por haberme hecho este encargo, aunque tengo que confesar que soy un elemento extraño en la administración local, puesto que no pertenezco, no he pertenecido ni intervenido en la misma. Como ha referido el introductor, mi relación con el derecho ha sido con el derecho privado, civil y penal, con el derecho, digo, civil y mercantil, derecho penal, derecho laboral, pero no con el derecho relativo a la administración local. No obstante, sí tengo vinculación familiar con la administración local. Mi suegro fue interventor de la Diputación de Cuenca y tengo un hijo que actualmente es interventor del Ayuntamiento de Granada. Precisamente he tenido que acudir a mi hijo, David, para que me provea de documentación que me permita confeccionar algo en relación con el municipalismo en la historia. Y en función de esa documentación que me han mandado, pues he podido confeccionar esta ponencia, que si no me hubiera sido difícil, puesto que, como digo, soy un elemento extraño. Naturalmente, partiendo, por supuesto, de la Carta Puebla o Fuero de Barañosera, que constituye el embrión del municipalismo. No voy a entrar en detalle respecto de este documento de la Carta Puebla de Barañosera, puesto que existen unos estudios muy pormenorizados sobre la misma, estudios hechos por especialistas y historiadores del derecho, que aparecen recogidos en un libro editado por la editorial Ventenebros, con la participación de Castilla y León, en la Junta de Castilla, con la participación de la Junta de Castilla y León. Pero sí vamos a partir pues de este hito inicial o embrión del municipalismo en España. Sabido es que como consecuencia de la recuperación de tierras a lo largo de la Guerra de la Reconquista, recuperación a los musulmanes, fue necesario repoblarlas, y para ello se utilizaron diversos mecanismos, entre ellos el más significativo es este de las cartas pueblas o fueros, y entre ellas, naturalmente, la que nos ocupa, que no fue la única, por supuesto, hubo muchas más. Así, por ejemplo, en el Condado de Barcelona, pues se puede encontrar una Carta Puebla de Freisá del año 954, otra de Cardona de 986, en La Rioja una de Langares en 1065, en Aragón, en Belchite, en 1355, en Castilla, en Utiel, 1355 y en El Espinar, 1297. Son cartas Puebla que tenían por objeto la repoblación, por lo tanto, de aquellos terrenos que iban recuperándose a los musulmanes. En cuanto a vista estas fechas, es obvio que la más antigua conocida es la de Barañosera, que es del año 824, según el calendario gregoriano. Algo sobre ello luego hablaré un poquitín.
Volviendo pues a este documento que está escrito en latín, como era lo propio de los documentos de aquella época, puesto que el latín era la lengua franca. Era la lengua franca y todos los documentos de esos siglos pues se escribían en latín. Pero no era un latín clásico, sino un latín que podíamos calificar de romanceado. Yo soy, vamos, no es que sea un experto en latín, estudié 7 años de latín en el antiguo bachillerato y en fin, traduje pues, a Julio César, a Ovidio, a Virgilio, etc. Y entonces, en el latín que se utiliza en este documento es un latín, como digo, romanceado. Y así, por ejemplo, cuando dice el conde Núñez que cede el terreno llamado, o las tierras llamadas de Brania Osera, resulta que el término osera no es un latín clásico, puesto que oso en latín es ursus, y osera es más bien un diente, osis, diente. Pero evidentemente no se refería a los dientes, se refería a los osos, porque ese terreno, así conocido como brañosera, de brañas viene del asturiano, que significa prado húmedo, y osera, zona de osos, evidentemente. Bueno, pues este terreno, evidentemente, se refería a un terreno en el que había mucho venado, mucha caza y muchos osos, por supuesto. El contenido de estas cartas pueblas y también, por supuesto, el contenido de la Carta Puebla, hasta que nos ocupa, es fundamentalmente económico, no contiene una muy escasa normativa jurídica y es contenido fundamentalmente económico. Consiste simplemente en la cesión. Bueno, las tierras en aquellas épocas pertenecían o bien a los nobles o bien a la Iglesia u órdenes religiosas. Y entonces son los nobles los que ceden terrenos para la constitución de estos asentamientos en tierras que se van recuperando de los musulmanes. Estos asentamientos normalmente se les entregaban a determinados vecinos. En este caso, incluso en el documento que nos ocupa, estos vecinos aparecen identificados nominativamente. Son 5 familias y se dice que se les atribuyen esas tierras para que puedan disfrutar de los frutos, montes, venados, etcétera. Se prevé incluso que puedan incorporarse otras familias. Se prevé también, dentro del contenido de este documento, que si personas de otras villas, de otros pueblos, vienen con sus rebaños a pastar en el terreno de Brañosera, cobren una especie de tasa canon que se llama montazgo, si bien el conde se reserva el 50% de su importe. Bien, en cuanto a la fecha, que es otro dato que sí me interesa destacar, está datada o fechada el documento este que nos ocupa en el textualmente 3 idus 862. Es decir, no es la fecha que nosotros conocemos ahora, pero es que ocurre que en aquella época el calendario que regía era el calendario juliano, es decir, el establecido por Julio César, cuyo dies quo o inicio del calendario no coincide con el posterior calendario gregoriano, el que en 1580 y tantos estableció el Papa Gregorio XIII, por el cual nos regimos en la actualidad. Por lo tanto, es por ello que haya que acomodar esta fecha al calendario gregoriano y así nos sale el 13 de octubre de 1824, porque el calendario juliano tiene 30 y tantos años anteriores el día inicial de su época. Y en cuanto a los idus, el mes romano estaba dividido en 3 fases: las calendas, las nonas y los idus. Las calendas era el primero de mes y llegaban hasta el 5 o el 7 de ese mes. Al 5 o el 7, según que fueran meses cortos o meses largos. Meses largos eran los meses de marzo, mayo, agosto y octubre. Luego venían las nonas, que empezaban el 7 o el 5, según fueran meses cortos o meses largos, y llegaban hasta el 13 o hasta el 15. Y luego venían los idus, que empezaban el 13 o el 15, según fueran meses cortos o meses largos. Por lo tanto, si pone 3 idus, significa que son días antes del idus, es decir, 15, 14 y 13. Y por otro lado, si quitamos los 30 y tantos años a los 862, nos salen los 824. En la versión que hace Prudencio, el fray Prudencio de Sandoval,
benedictino y obispo de Tuy y de Pamplona, ya aparece fechado de conformidad con el calendario gregoriano, puesto que esta copia es de 1615. Es decir, y el calendario gregoriano se impuso en 1580 y tantos, del Papa Gregorio XIII, que fijó como fecha inicial, evidentemente, el día de enero siguiente al nacimiento de Cristo, que nosotros lo celebramos el 24 de diciembre, como es sabido. Bien. También se utilizó a veces para la repoblación otra institución que no tiene nada que ver con la administración local, como eran los censos, que han llegado incluso hasta el siglo XX. Los censos que habían en Castilla, el censo enfitéutico, el censo en Galicia foro y el censo en Baleares que se llamaba censo alodial. Digo que ha llegado hasta el siglo XX porque en el siglo XX se han distinguido, pero en principio incluso el censo enfitéutico está todavía recogido en el Código Civil como normativa vigente, pero ya no existen. Y se utilizaban también para la repoblación y para la explotación de los terrenos recuperados, y consistían los censos en una figura ciertamente extraña al derecho romano, porque dividía el dominio en dos tipos de dominio, el dominio útil y el dominio directo. El dominio directo era el dominio que ostentaba el señor, y el dominio útil era el dominio que ostentaba aquel que explotaba las tierras. No confundir, por supuesto, el titular del dominio útil con un colono o con un arrendatario, puesto que era dueño y, consiguientemente, podía disponer como propietario que era de esos terrenos. Ahora bien, tenía que pagar un canon o pensión al dueño del dominio directo, anual o mensual, en dinero o en especie, y tenía que pagar lo que se llamaba el laudemio cada vez que transmitía la propiedad del dominio útil. También se utilizó, como digo, pero fundamentalmente para explotar. Ahora, es una institución ajena, por supuesto, al mundo occidental, aunque respondía, en principio, también al deseo de repoblación. Pasando ya a la Hispania romana y visigoda, pues podemos decir a este respecto que las organizaciones, digamos, o las poblaciones recibían el nombre de Conventus Publicus Vecinorum y se regían por el sistema del concilium o concejo abierto, de tal suerte que eran todos los vecinos los que intervenían en el régimen y funcionamiento de estas poblaciones. No se conocen, o por lo menos yo no he encontrado dato alguno respecto de si había algún tipo de régimen interno, alguien al frente de estos concilios o conventus, pero cabe suponer que sí. En principio, estos concilios o conventus supusieron para estas poblaciones una especie de desvinculación con los lazos con los nobles. Es decir, era un terreno ya de libertades para los que habitaban estas poblaciones desvinculadas. Contaron con el apoyo de la corona, evidentemente, que también estaba interesada en limitar los poderes de los nobles, pero con un interés no desinteresado, la contradicción, puesto que la corona también tenía interés, evidentemente, en controlar estas poblaciones. Y así vemos, por ejemplo, que respecto de la intervención de la corona tenemos el acuerdo de Alfonso XI de Castilla, en virtud del cual se estableció que participaba el rey, la participación regia, mediante el nombramiento de corregidores, al frente de estas poblaciones. Alfonso XI es célebre porque pasó a la historia como el padre de Pedro I el Cruel, que supongo yo que todos conocemos más o menos por el problema que tuvo con su hermanastro, Enrique II. Alfonso XI tuvo un hijo, que fue Pedro, con su esposa, María de Portugal, pero tuvo 8 hijos con su amante, que era doña Leonor de Guzmán. Y uno de los hijos de doña Leonor de Guzmán fue Enrique, que disputó el reino con Pedro. Bueno, perdone que me meta un poco en la historia, que también me gusta y que ilustra además también la evolución de todo esto. Y es célebre, por supuesto, el enfrentamiento que tuvieron y que Enrique mató a Pedro, con la ayuda de Beltrán de Duguesclin, que era un mercenario francés. Enrique pasó a ser el Enrique II de Castilla y Enrique es el tatarabuelo de Isabel la Católica. Bueno, pues volviendo otra vez a lo que nos interesa, en la Hispania romana y visigoda hay pocos datos al respecto.
La monarquía hispánica. La monarquía hispánica empieza naturalmente con el matrimonio entre Isabel la Católica y Fernando II de Aragón. Entonces se constituye ya España en el sentido más moderno, puesto que la idea de España ya existía de antiguo, evidentemente. Y entonces ya lo que pretende ya con la monarquía hispánica, ya en el pleno siglo XV, es la organización la organización y la determinación de la potestad normativa de los concejos, y se canalizan a través de las ordenanzas. Es decir, ya desaparecen los fueros y las cartas pueblas y aparecen las ordenanzas. Y ya es un instrumento jurídico más, digamos, más evolucionado. Evidentemente, las ordenanzas tenían que ser aprobadas por el Consejo de Castilla. Y después hay que tener en cuenta que la pérdida de la autonomía municipal empieza a producir ya en esta época por la venta de oficios. Los oficios municipales o cargos municipales los vendía la corona como una forma de obtener financiación para sus gastos y pasaban de padres a hijos, de tal suerte que no eran electivos. Entonces perdían evidentemente autonomía y representación, puesto que ya propiamente no representaban a los vecinos de ese pueblo, los oficios vendidos por la corona. En Aragón, no obstante, se mantuvo el sistema llamado insaculatorio o de sorteo para elegir a los miembros de estos municipios. Si bien el rey Felipe V, después de la Guerra de Sucesión y al dictar los decretos de nueva planta, extendió también a Aragón el sistema existente en Castilla, que ya se generalizó en todos los territorios de España. En cuanto al municipio constitucional, tenemos que partir, naturalmente, de la Constitución de 1812. Es decir, la Constitución de 1812 constitucionaliza el municipio y también la provincia, que por primera vez aparece, prefectura o provincia. Prefecturas en Francia y afrancesados que eran, pues en principio se llamaba prefectura, pero luego prosperó el nombre de provincia en España. Es la primera vez que aparece, por lo tanto, como entidad local la provincia en la Constitución de Cádiz. Que, por cierto, en su título sexto lo regula de los ayuntamientos y de las provincias y le dedica 29 artículos, era casi una ley de bases del régimen local, previendo los ayuntamientos que naturalmente se abolían los corregidores reales, que hasta entonces existían, y demás cargos u oficios perpetuos eran sustituidos por alcaldes, regidores y procurador síndico, elegidos por el pueblo, pero dependientes del jefe político. Por supuesto, las ordenanzas que aprobaran estas entidades debieran ser aprobadas por las Cortes. Después, en cuanto se preveía que se constituyeran estas poblaciones, es decir, estos municipios, en aquellas poblaciones que tuvieran más de 1000 habitantes, de tal suerte que era necesario, en este caso, su constitución. Los demás no se imponía por ley o por la Constitución. En cuanto a las diputaciones, aparece por primera vez en esta Constitución, es decir, como institución, y estaban presididas por el jefe superior o político. Es decir, diríamos que el jefe superior o político era lo que hoy sería el delegado o subdelegado de gobierno, o antaño el gobernador civil, que era el que presidía las diputaciones. Y las diputaciones, al mismo tiempo, estaban constituidas o incluidas un jefe superior político, que quien la presidía, un intendente y 7 individuos elegidos de entre los electores de los distintos partidos judiciales. Es decir, un sistema algo parecido al que existe actualmente. La primera ley, propiamente ley de régimen local, data de 1823, que regula el aspecto orgánico y competencial de las diputaciones y ayuntamientos. Si bien establece una jerarquización en el sentido de que se subordina al ayuntamiento a la diputación, toda vez que los ayuntamientos debían dar cuenta de las inversiones, así como también de lo recaudado, a la Diputación. Ejerce tutela, pero también, evidentemente, fiscalización. Se produce la división en 1833, como es sabido, se produce por Javier de Burgos la división en provincias de España, que hasta entonces no estaba dividida en provincias, sino que era en todo caso regiones, comarcas, etc. Y la división en provincias que prácticamente ha llegado hasta hoy. La división actual es la división que hizo en su día, hace ya casi 2 siglos, Javier de Burgos, con una pequeña diferencia, y es que en 1929
Las Islas Canarias se dividieron en dos provincias, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Es decir, eso se hizo en 1929. Y luego, pues han desaparecido algunas provincias con ocasión del Estado de las Autonomías, porque ya no existe provincia de Santander, sino Comunidad Autónoma de Cantabria. Término algo equívoco, puesto que cántabros son también los vascos y los asturianos, digo yo, en cuanto que están bañados por el mar Cantábrico. La provincia de Logroño ha desaparecido, sustituida por la Comunidad Autónoma de La Rioja. Algo equívoco también, puesto que también en Álava hay Rioja alavesa, como todos los aficionados al vino de Rioja saben. Bien, esto era en cuanto, digamos, a la Constitución de 1812. En cuanto a la Constitución de 1845, con una ley municipal y provincial, es decir, para ayuntamientos y diputaciones de 1845, se caracteriza porque era la reina, a la sazón Isabel II, la que nombraba los alcaldes de capitales de provincia, así como también de cabezas de partido judicial. Incluso podía nombrar a un alcalde corregidor, para el supuesto de que no le gustaba el que había. Alcalde corregidor que tenía un mandato indefinido, a diferencia del alcalde ordinario, cuyo mandato era de 2 años. El jefe político o delegado de gobierno podía suspender alcaldes y concejales, dando cuenta, por supuesto, al gobierno. El sistema electoral no era el universal, era el censitario. Es decir, solamente podían ser electores y elegidos aquellos que fueran grandes contribuyentes. Por lo tanto, la representatividad de estos organismos, entidades locales, era bastante escasa respecto a la representatividad de los vecinos del pueblo o de la provincia, puesto que el censo no era universal, era censitario. La Revolución del año 68, de 1868, y las leyes municipal y provincial de 1870 de 1870 establecieron estableció por primera vez el sufragio universal. Si bien el rey podía intervenir si se extralimitaban los ayuntamientos y las provincias en sus funciones. Podía intervenir el rey. Bueno, ya evidentemente hoy en día, como luego comentaremos, también puede intervenirse hoy en día, según la vigente ley de régimen local, pueden intervenirse y disolverse diputaciones y ayuntamientos. La Constitución de 1876, que es la más larga que ha existido, puesto que vivió hasta 1931, con su amparo se dictó la Ley de Régimen Local, la segunda, de 1877. Se vuelve al sufragio censitario. Es decir, no era universal, no podían todos los vecinos, sino que era solamente aquellos grandes contribuyentes o de determinados profesionales que eran admitidos al censo, tanto para votar como para ser votados. El alcalde de las capitales de provincia se designaba por el rey de entre los concejales electos. Aparece el gobernador civil ya, la figura del gobernador civil, y estaba facultado para suspender a los ayuntamientos y a los alcaldes. Y, mejor dicho, sus acuerdos. El alcalde controlaba, por otro lado, el censo, de tal suerte que el alcalde era el que decidía quién entraba y quién no entraba en el censo, es decir, controlaba un poco quiénes se le podían elegir y quiénes no lo iban a elegir y los expulsaba del censo. Como vemos, por tanto, era un sistema harto discutible en cuanto al carácter, digamos, representativo del mismo. En cuanto, si bien, digamos que este sistema censitario se abandonó por una ley de 1890 que extendió el sufragio a los varones mayores de edad de 25 años. Después tenemos la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera suprimió todas las autoridades, concejales, etcétera, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones, y los sustituyó por vocales asociados que procedían de las llamadas fuerzas vivas de la localidad. Esto duró lo que duró la dictadura de Primo de Rivera. Luego viene el estatuto de don José Calvo Sotelo, los estatutos municipal y provincial de 1924 y 1925. El municipio, a este estatuto, el municipio lo consideraba como un hecho natural incluso anterior al Estado.
que tenía plena capacidad jurídica y tenía personalidad jurídica y plena capacidad jurídica, lo que le permitía que se dotara de sus reglamentos de funcionamiento. Se desvinculó en estos estatutos la presidencia de las diputaciones del gobernador civil, es decir, fue una novedad por entonces, y se le atribuían funciones de sanidad y beneficencia, como hoy en día también, así como también la tutela por parte de las diputaciones de los ayuntamientos, a las que suplía en aquellas funciones de los ayuntamientos que excedían de sus capacidades o de sus posibilidades, un poco como ocurre hoy en día. Después tenemos la Segunda República. La Segunda República del año 31 establecieron, por decretos de 21 de abril y de 13 de mayo, establecieron comisiones gestoras, tanto para ayuntamientos como para diputaciones. La ley municipal de 10 de julio del 35 estableció, como es lógico, el sufragio universal igual, directo y secreto. La elección directa o por el ayuntamiento del alcalde, es decir, como ahora. La Constitución no contempla, sin embargo, la Constitución del 31 no contempló que la regulación de las provincias, es decir, las diputaciones, que dejó para una ley posterior que no llegó a dictarse por razones obvias. En cuanto a la guerra civil, pues hay que distinguir las zonas, cuál fue el régimen en uno y el otro. En la zona republicana se sustituyeron, por supuesto, los ayuntamientos y diputaciones por comités, formados por los partidos que apoyaban al gobierno al gobierno republicano, y manteniéndose con los concejales electos que habían pertenecido a los partidos del Frente Popular. En la zona llamada nacional fue igualmente sustituida las autoridades republicanas por militares, que integraron pues estos organismos locales, pero colaboraron también los concejales de los municipios de la zona nacional que no habían pertenecido a partidos que habían apoyado al Frente Popular. Por una orden del año 36 se previó la provisión de vacantes en ayuntamientos y diputaciones por personas de reconocida solvencia que no hubieran pertenecido a organizaciones del Frente Popular. En el franquismo, es decir, durante la dictadura del general Franco, surge la ley del 17 de julio de 1945 y su texto articulado del 24 de junio de 1955. Al igual que establecía el Estatuto de Calvo Sotelo, configura el municipio como una institución natural anterior al Estado y configuraba el sistema de representación política, además de, por supuesto, del municipio, la familia y el sindicato. En cuanto al aspecto del sistema, el sistema de representación política normalmente se hace por el ministro de la Gobernación de alcaldes y de municipios de más de 10.000 habitantes. Es decir, los alcaldes y presidentes de diputación, bueno, alcaldes, porque el presidente de la diputación lo presidía el gobernador civil. Los alcaldes de municipios de más de 10.000 habitantes eran nombrados por el ministro de la Gobernación y los de menos por el gobernador civil. Como vemos, por tanto, la representatividad era escasa. El Consejo de Ministros podía disolver ayuntamientos y diputaciones cuando su gestión resultare gravemente dañosa. El gobernador civil era el presidente nato de las diputaciones y se mantuvo el sistema hasta el fin del régimen, aunque hubo una reforma de 41-1975 de 19 de noviembre que prácticamente no pudo entrar en vigor. En cuanto a la transición, fallecido el general Franco, se celebraron nuevas elecciones en 1979 a amparo de decretos dictados al efecto, hasta que se publicó la Ley de Bases vigente todavía, la Ley de Bases de 1985, que fue ampliamente reformada por la Ley de 27 de 2013 de diciembre de este año, de 2013. Ley esta que constituye, por tanto, la normativa actualmente vigente y con la que culmina esta evolución, y que vendría a clarificar las competencias evitando entre ayuntamientos y comunidades y juntas o comunidades autónomas, entre ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, evitando duplicidades y
solapamientos, garantizar el control financiero y presupuestario, favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas e innecesarias cuando podían ser desempeñadas por la iniciativa privada. Después se preveía también en esta normativa actualmente vigente las delegaciones. Se podían delegar competencias, pero debían ir siempre acompañadas del correspondiente dotación presupuestaria. Se reforzaba el papel de las diputaciones para coordinar determinados servicios mínimos de municipios de menos de 20.000 habitantes, que es lo que ocurre en la actualidad. Es decir, la función de la Diputación es la de tutela y subvenir a las necesidades de los municipios pequeños que con sus propios medios no pueden atenderlas debidamente. Fomentar fundamentalmente la fusión de municipios. Que yo sepa, ha habido un intento de fusión, me parece, no sé si ha sido en Cáceres o en Badajoz, pero creo que han sido de 2 ayuntamientos, pero creo que se frustró al final, porque no se pusieron de acuerdo del nombre que iba a coger el nuevo ayuntamiento producto de la fusión de los otros, creo, según mis noticias. Después, la ley de bases garantiza, por supuesto, la autonomía. Es decir, los reglamentos u ordenanzas son autónomos, no tienen que ser supervisados por nadie. Legitima, además, a las entidades locales para poder impugnar las disposiciones y actos del Estado o de las comunidades autónomas. Tiene también legitimación incluso para defender su propia autonomía, pudiendo acudir al respecto al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local. Se prevé la realización se prevé la intervención de los vecinos mediante la iniciativa popular, proponiendo proyectos, reglamentos, etcétera, siempre y cuando lo pidan un porcentaje de 20% en poblaciones de hasta 5.000 habitantes, del 15% en poblaciones de hasta 20.000 y del 20% en poblaciones superiores a los 20.000. Evidentemente, aunque goce de autonomía, como vemos, y de representación, sin ningún tipo de pega, puesto que ya el presidente de la Diputación es electivo, el gobernador civil o delegado de gobierno no pinta nada al respecto. Naturalmente, como toda persona y como toda institución, está sometida al ordenamiento jurídico, es decir, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Entonces, se prevé la posibilidad de disolución de estas entidades locales en el caso de que por su política, su actividad, se comprometan de forma grave los intereses generales. Creo que este es el artículo 61, me parece, ¿no? Sí, el artículo 61. Me parece que a lo largo de la historia se ha hecho uso de esta posibilidad una sola vez que yo sepa, en el Ayuntamiento de Marbella, de don Jesús Gil. Creo que se llegó a disolver precisamente por entender que atentaba gravemente contra... no sé si habrá habido algún caso, pero me parece que no. Ahora, en ese caso sí, y se nombra una comisión gestora hasta nuevas elecciones. Y también se prevé la disolución y también se prevé, por supuesto, la suspensión, no la disolución, pero sí la suspensión de acuerdos y disposiciones de parte de los organismos locales, lo cual aquí tiene la iniciativa el delegado de gobierno o subdelegado de gobierno. En el caso de que un acuerdo entienda que es ilegal o es contrario a los intereses generales, puede requerir al presidente de la Diputación o al alcalde para que rectifique, revoque o anule esa disposición o acuerdo, a cuyo efecto le da un plazo de 30 días. En el caso de que no haga caso, es decir, que se mantenga, pues entonces no puede por su cuenta suspenderlo, sino que tiene que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para impugnar ese acuerdo. Es decir, que no se tienen las atribuciones que antaño tenían los gobernadores civiles, que de propia mano podían suspender los acuerdos de los ayuntamientos o de las diputaciones. Y esto es toda la evolución, en definitiva, desde el embrión que se me ocurre, desde el embrión del mundo municipal
que hemos dicho que era el fuero, la Carta Puebla de Braños, era hasta la actual normativa que está presentada por la Ley de 1985 y su reforma de 2013, hemos dicho, ¿no? De 2013. La segunda parte de esto decía en la intervención los retos en el siglo XXI, pero como yo he dicho al principio, pues yo soy un extraño en este mundo de la administración local y me parecería una osadía el decir, meterme en cuáles son los retos de los ayuntamientos, de las diputaciones en este siglo. Por otra parte, he visto que hay a la 1:15, dentro de un rato, una mesa redonda sobre los retos. Entonces yo me delego en esa mesa cuáles son los retos para el siglo XXI, entre otras razones, porque ya digo que para decir cuáles son los retos hay que estar dentro del sistema. Y yo, como he dicho al principio, soy un elemento extraño, pero no ajeno, por supuesto, a la administración local. Y con esto concluyo. Termino, como decía, terminaban antaño los abogados viejos cuando terminaba su intervención. He dicho. Muchas gracias.